¿Qué tal amigos? Bienvenidos, soy Jorge Hernán Peláez, esto es Libre como tú en el 1 y hoy vamos a tocar especialmente el tema de la salud, que ha sido pues obviamente muy sonado en nuestro país en los últimos meses. Estamos a puertas de una reforma a la salud y hoy tenemos dos grandes invitadas que nos van a hablar de esto. Primero, Paula Acosta, la directora de ASEMI, el gremio de las EPS, y luego tendremos una directora de una asociación de pacientes. Comencemos con Paula Acosta, hablando de cómo ha sido para las EPS este tema de la reforma a la salud, hoy aquí en Libre como tú. Bienvenidos. Paula Acosta, directora de ASEMI. Paula, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Canal 1. La verdad, siento que no ha sido fácil esta etapa para usted y bueno, para todos los colombianos que estamos en este tema de mirar a ver cómo va a quedar el tema después de la reforma de la salud. No han sido noches fáciles, reuniones largas. Cuénteme en general cómo ha sido la experiencia para usted en este momento tan difícil, en donde hay tantos cambios potenciales y no hay certidumbre alrededor de lo que va a pasar con la reforma a la salud. Sí, estos han sido unos meses realmente muy difíciles, tanto en lo profesional, en donde hay un reto muy grande de entender de un lado cómo funciona un nuevo gobierno y en donde la discusión y la conversación se ha ido más hacia el campo de la ideología que hacia el campo técnico, que es en donde yo realmente me siento cómoda. Yo soy una tecnócrata, digamos que vengo de una formación y vengo de haber hecho un ejercicio como funcionaria pública muchos años y realmente soy una convencida de que es en el diálogo y en la apertura con todos los sectores que uno puede construir cambios sostenibles. ¿Cómo hace para pasar las noches, Paula? ¿Cómo hace para dormir en una situación tan complicada como esta? ¿Qué posibilidades hay de pasar una noche tranquila? Duermo un poquito. Digamos que este es el tipo de temas que se le meten a uno en la cabeza y que a las 2 y 3 de la mañana salen y uno le vuelve a dar la vuelta. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos generar este canal? Está el tema de la reforma, pero también está el tema de la administración del sistema, y la administración de un sistema de salud que tiene este volumen de atenciones pues tiene muchos problemas en el día a día. Por ejemplo, ustedes hicieron hace unos días un señalamiento sobre temas de posible desabastecimiento. Es algo que no debería pasar, pero está pasando en la realidad. Y me imagino que hay pacientes críticos alrededor de este tema. Sí, digamos que está el tema de escasez de medicamentos, en donde es un listado largo. Esto no es un problema nuevo, pero lo que vemos y lo que genera, digamos, como una preocupación es que no encontramos avances ni encontramos tampoco canales de comunicación. Creo que de todo este proceso, un poco haciendo esta reflexión acá en caliente, lo más difícil ha sido no tener esos canales de comunicación para poder transitar estos problemas que son del día a día y son de muchos sistemas de salud en el mundo incluso, de una forma en donde la argumentación, los datos, la construcción de soluciones conjuntas sea parte de la dinámica normal de trabajo con el gobierno. Uno se imagina que los agremiados ASEMI, los presidentes de las EPS, los miembros de las juntas directivas, la buscan continuamente para respuestas que de pronto no hay. ¿Cómo contener toda esa presión y toda esa cantidad de preguntas que deben estar haciendo los agremiados continuamente ante la realidad del sector? Y hoy es que hay mucha incertidumbre. Yo creo que acá hay una oportunidad, como todas las crisis generan, y es que nos hemos ido y la discusión gremial se ha ido a los temas más de fondo y más fundamentales del sistema de salud, ¿no? Por supuesto, hay 1000 problemas, pero cuando uno está enfrentando un reto tan grande como el planteamiento de esta reforma, en donde se hace un cambio estructural del sistema, pues volvemos un poco como a los hechos fundamentales y a los puntos fundamentales de consenso. Y yo creo que ese ha sido el proceso de discusión al interior del gremio, y es realmente qué es lo que es esencial en la función de una EPS, en dónde es que genuinamente agregamos valor, cuáles son esos puntos que tenemos que defender en la opinión pública de cara a la discusión con el Congreso, con el gobierno, porque es realmente la esencia que hace que este sistema funcione. Y yo creo que también esta dimensión de reto hace que uno se salga un poco de su rol y de cada uno de los miembros de su empresa particular para pensar un poco más en sistema y en país. Y yo creo que esa es como la ganancia de estos meses de conversación. La conversación con el gobierno no ha sido fácil, en particular con el Ministerio de Salud, pero también debo decir que no es la generalidad del gobierno y que hay otros canales de comunicación que se han abierto con otras entidades, con otros sectores. Digamos que se valora aún más poder tener esas conversaciones y poder tener esas conversaciones ahora con el Congreso, en donde encontramos una actitud muy abierta de oír a todas las partes, desde las comisiones
en donde esto se está dando como discusión, como la Comisión Séptima, pero también un ambiente general del Congreso de querer entender mucho más la problemática y de querer abrir puertas para la construcción de esos consensos que no se dieron previo a la presentación de la reforma. Bueno, Paula, yo creo que todo el país ha entendido que una de las grandes discusiones es quién debe pagar y cómo lo debe hacer y cada cuánto, porque esa es una de las grandes banderas que ha tenido el tema de la reforma a la salud por parte del gobierno, y es quitarle el pago a las EPS para dejar de lo que ellas dicen ser intermediarias financieras. Pero entonces, ¿usted cree que las EPS están dispuestas a que le quiten los pagos siempre y cuando alguien lo haga bien? Porque el problema es que no se haga bien. Sí, yo creo que acá el tema fundamental de los recursos a veces se pierde en la discusión, ¿no? Porque se va a la parte mecánica de si es la ADRES la que hace el giro directo o no. Realmente el tema fundamental acá es quién hace la gestión de riesgo financiero de un sistema de salud. Los sistemas de salud en el mundo son sistemas que consumen muchos recursos y que siempre van aumentando su consumo de recursos porque hay un proceso de envejecimiento de la población. Colombia entre 1985 y 2020 triplicó su población mayor de 60 años. Es decir, las necesidades de población adulta en términos de salud están creciendo en el país como están creciendo en todo el mundo. Claro, y por supuesto hay gente que se está muriendo a unas edades mucho más avanzadas. Estamos aumentando la expectativa de edad de la población, que es una noticia muy positiva, pero también implica que requiere más recursos para la salud. Nos estamos enfermando de cosas distintas, que son las enfermedades crónicas, que es lo que pasa en el mundo desarrollado, y eso requiere tratamientos durante muchos años. Y esos tratamientos durante muchos años requieren muchos recursos. Entonces, acá hay una gestión del riesgo financiero que va pegada con la gestión del riesgo en salud. Explíquele por favor a los televidentes por qué no es bueno que el Estado asuma un riesgo financiero o un riesgo en aseguramiento, y sí es bueno que lo haga una compañía especializada en seguros que tiene los cálculos adecuados, los estudios actuariales. ¿Cuál es la realidad de eso que de pronto es difícil de entender para la gente, pero así por encima a veces no se entiende tan bien? ¿Por qué es bueno que lo mantengan las compañías que lo saben hacer? Sí, acá el tema es esa gestión de riesgo en salud, y es que si uno va a tener diabetes, muchos de los que estamos acá probablemente vamos a tener diabetes o vamos a tener una enfermedad cardíaca. De esas son las cosas en las que se mueren las personas en el mundo. Pues cómo uno hace para que esa enfermedad aparezca lo más tarde en el ciclo de vida y que cuando aparezca sea lo menos fuerte y que tarde muchos años en desarrollarse. Ese es el tema de gestión de riesgo de salud, y eso va en paralelo con la gestión de riesgo financiero de un sistema de salud, y esa intervención es uno a uno. Es decir, si no logramos hacer eso bien, persona por persona, no van a alcanzar los recursos. Nuevamente, estos han sido meses de muchas reflexiones, y yo creo que parte de lo interesante de esto es que cuando llega un gobierno con una propuesta tan de extremo, nos hace a todos repensar por qué estamos acá y por qué estamos haciendo esto y por qué este sistema es importante, y volviendo, digamos, como a retomar historia, a ver cuáles han sido los avances, a analizar los números de una forma diferente. Lo que uno se da cuenta es que ese trabajo uno a uno es lo que ha permitido que tengamos hoy una cobertura universal. Claro, Colombia ha aumentado su inversión en salud, no como otros países, ni comparable en los per cápitas, pero tenemos una cobertura universal porque esa gestión individual ha hecho que esos recursos alcancen para muchos, ¿no? Y eso es parte, digamos, del éxito que ha tenido este sistema en materia de cobertura y en materia de protección de los hogares. Entonces, esa historia, que es una historia muy exitosa, es como una primera etapa de un sistema, y es lograr la cobertura. La siguiente etapa es el tema de calidad, y dentro del tema de calidad pues surgen las expectativas muy grandes que tenemos casi todos los colombianos acerca de lo que nos puede dar el sistema. Nosotros tenemos unas expectativas de que el sistema cubra todo y lo cubra ya, y en ese ya, que es el tema de la oportunidad, nos enfrentamos con una barrera muy grande, y es la capacidad instalada que tiene el país. El Sistema General de Seguridad Social en Salud es el encargado de cubrir los gastos de salud de los colombianos. Consiste en el conjunto de instituciones, normas y procedimientos mediante el cual el Estado garantiza la prestación de servicios de salud de acuerdo con lo establecido en las leyes 100 del 93, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y el decreto 780 de 2016.
Existen varios tipos de participantes dentro del sistema. Cada persona se afilia a una entidad promotora de salud, EPS, y de esta forma recibe los beneficios. Hay dos tipos de afiliados, los del régimen contributivo y los del régimen subsidiado. En el contributivo están aquellas personas que tienen capacidad de pago vinculadas con un contrato de trabajo, pensionados, jubilados, servidores públicos y trabajadores independientes. En el régimen subsidiado pertenecen las poblaciones vulnerables sin capacidad de pago, identificadas en los niveles 1 y 2 de la encuesta SISBEN primordialmente. Momento de una pausa, ya regresamos con Paula Costa de Acemi aquí en Libre como tú. Continuamos con la nota de Paula Costa de Acemi, aquí en Libre como tú, en el 1. La infraestructura siempre ha sido un cuello de botella para clínicas, para IPS. En algunas partes del país es muy difícil operar y sobre todo trasladar pacientes. Entiendo que en zonas como Guajira, Amazonas, Chocó, es muy complicada la operación de la red de infraestructura que siempre será deficiente. En las grandes capitales digamos que no habría mucho problema, pero en las zonas apartadas, que también es parte del discurso del gobierno, es donde se quiere enfocar prestación de servicio adecuada. ¿Quién lo debe hacer y quién debe mantener o hacer esas inversiones en infraestructura? Sí, es una logística que se ha desarrollado en el sistema, porque digamos un tema es la infraestructura y otro tema es la suficiencia de personal. Y cuando uno entra y mira, nuevamente, esto nos ha permitido ver con otros ojos las mismas cifras. No solamente es un tema de médicos especialistas, es también un tema de técnicos, tecnólogos de la salud, en donde Colombia tiene unos niveles de formación muy pequeños para las necesidades que tenemos. Entonces, parte de lo que tenemos que repensar es el modelo de atención en esas zonas. Por eso hablamos de modelos diferenciales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desde el primer nivel solucionar más problemas? Más que remitirle, uno lo que quiere es que le solucionen el problema de salud. De acuerdo. Y en Colombia tenemos un modelo en donde en ese primer nivel no resolvemos todo lo que se podría llegar a resolver. Cuando uno está en Leticia o cuando uno está en Mitú, probablemente desplazarse y conseguir una cita con un médico especialista es más complejo que cuando uno está en Bogotá, porque requiere un desplazamiento físico. Las EPS hacen una labor que muchas veces pasa desapercibida en toda esa logística. La nueva EPS, que es tal vez la EPS que tiene una mayor presencia en municipios, hace algo así como 600.000 traslados aéreos al año. Tiene contratos con múltiples empresas de transporte terrestre, fluvial, porque esa es la realidad de donde está la población que necesita atender. Entonces, esa logística que se ha ido construyendo por detrás es un poco como el detrás de cámaras, ¿no? Que tiene que funcionar para que una persona de Mitú se pueda sentar y pueda tener un tratamiento oncológico en Bogotá. Usted mencionó anteriormente que a veces toca salirse de la caja para pensar distinto, reacomodar las ideas, tomarse un respiro. Muchas veces uno recurre de pronto a gente que ha conocido en la academia, en otros trabajos, familiares, amigos, colaboradores de empresas anteriores. Me imagino que usted ha tenido que recurrir a algunas personas de pronto que no están en el día a día para ver unas opiniones diferentes y poder ver la visión que tiene ante el inminente cambio con una claridad distinta a la de los tiempos normales. Sí, mire, yo creo que acá se ha dado un debate tan amplio en el país que ha generado muchas voces, ¿no? Muchas voces que yo no conocía como expertos, digamos, en temas de salud, muchas voces desde la academia, pero también muchas voces desde las organizaciones civiles. Y ahí hemos empezado un trabajo con organizaciones de pacientes, con organizaciones de usuarios, y esas voces son probablemente las voces más interesantes de oír, porque son los que viven el sistema, entienden los dolores de las personas, y nuevamente, si uno quiere buscar un foco en toda la conversación, el foco tiene que ser el paciente, el foco tiene que ser el usuario, y si no los oímos a ellos, pues creo que nos estamos perdiendo de una oportunidad para realmente avanzar este sistema de salud de cara a lo que quieren los colombianos. Mire, esto ha sido una conversación, un reto muy grande, pero también ha sido un proceso muy enriquecedor, ¿no? De cómo cada persona tiene una historia con el sistema de salud. Yo me siento, y cada vez que me siento y alguien sabe que estoy trabajando en el gremio de las EPS, cuenta una historia personal del sistema de salud, y a partir de esa casuística, más
toda la investigación que hay en Colombia. En Colombia hay una investigación increíble. Hay personas que han dedicado su vida a aportar en este sistema, pero también a estudiarlo, a hacer estudios comparativos. Las redes aportan además una cantidad de información, porque este ha sido un debate que se ha dado tanto en auditorios de universidades como en redes sociales. Todos los días en este debate de la reforma de salud hay un space, hay un Facebook Live, hay una cantidad de información, y esa información nos va retroalimentando, yo creo que a todos, y ha permitido, creo yo, como empezar a definir unos anclajes de la conversación sobre la reforma de la salud. Hay momentos del día donde usted dice, debo parar, debo aterrizar un poco, tomar un respiro, de pronto tomar un break para poder reorganizar. ¿Cómo lo hace? ¿Cada cuánto le sucede este tipo de situaciones actualmente? No, mire, son días muy largos, en donde uno, como usted dice, hay momentos en el que toca tomarse un vasito de agua, un café, dar la vuelta caminando a la cuadra y volver a entender y a priorizar cuál es el tema importante en este momento. Y es un momento en el cual creo que el rol de la gestión gremial ha cambiado. Entonces hay que repensar cuál tiene que ser también la prioridad desde un gremio. La prioridad en este momento para nosotros es el trabajo con el Congreso de la República, es el trabajo con las asociaciones de usuarios y de pacientes, porque es en esa conversación en la que realmente podemos ir construyendo consensos para presentarle al gobierno, para presentarle a las instituciones que puedan retomar y puedan seguir construyendo. Yo comparto la importancia de poder hablar libremente. Creo que acá es un tema de entender que hay muchos marcos de referencia diferentes desde los cuales se está aproximando esta situación o esta reforma particular o este problema, y poder construir como un marco común probablemente es lo primero que necesitamos para poder hablar libremente y no sentir que cuando no estamos de acuerdo los unos con los otros estamos generando un enfrentamiento. Hay que tener la capacidad de sobrepasar las interpretaciones diferentes y poder construir consensos desde esa diferencia. Y ya que usted usa la palabra libre, yo pienso en este sistema y pienso en la libre escogencia. Gracias a la gente de ASEMI, gracias a Paula por toda su información. Espero que a la gente le quede un poco más claro cómo funciona esto. Vamos a la siguiente pausa y cuando regresemos, una invitada diferente, aquí en el 1, Libre como tú. Regresamos y vamos a estar con Gloria Quiseno. Ella es la directora de una asociación de usuarios de pacientes de Sanitas. Representa a los que al final son los que tienen que enfrentar este tema de las enfermedades y el uso de las EPS. Interesantísima nota, muy actual, con Gloria aquí en Libre como tú. Gloria, gracias por aceptar la invitación del Canal 1. Bienvenida a nuestro nuevo programa Libre como tú. Cuéntenos, ¿cómo le ha ido a usted en esta asociación de usuarios que usted representa en el sistema de salud? Entiendo que son los usuarios en caso particular de Sanitas. ¿Cuántos afiliados tiene esa asociación? Yo soy la presidenta y representante legal de la Asociación de Usuarios Sanitas. Digamos que la ley me permite representar a los 6 millones de afiliados de Sanitas. En la asociación hay 10.000 afiliados. Gloria, ¿qué es lo que más le preocupa a usted de todos los cambios que se están proponiendo en la posible reforma a la salud? A ver, el problema de salud que a los que todos dicen o opinan es que necesita reformas. Hoy tenemos 3 grandes problemas. Uno es medicamentos, otros especialistas y el último es la atención primaria. Medicamentos, hay un hoy y un después. Hoy el país está abocado con reforma o sin reforma a una situación muy grave porque las multinacionales, es lo que nos informan, no están mandando los medicamentos. O sea, no es desabastecimiento, es agotamiento, pero hoy se le agota a Sanitas, mañana le mandan a Sanitas y mañana se le desaparece a Nueva EPS o a Salud Total, a cualquier otra EPS. Entonces es un juego que hay de las multinacionales. Ellos están mandando, hay 2 tipos de medicamento, el de venta libre y el que tiene control de precios. Al control de precios no lo están enviando.
Entonces, no es desabastecimiento porque usted llama al envío y le dicen, no, no es desabastecimiento, porque desabastecimiento es cuando el laboratorio no lo produce, hay agotamiento. Ese problema es hoy y el Estado debe entrar y resolverlo. Y hay un después. ¿Cuál es el después? Una política correcta de que el país manufacture, pero esa es una política a largo plazo. O sea que hay pacientes de alto riesgo por esta situación. Claro, hay quimios agotadas. Hay quimios y que el paciente va al oncólogo y le dice, yo no se la puedo cambiar, esperemos a ver que aparezca. Pero el paciente queda en el aire, ¿cierto? Insulinas, que son los diabéticos. Y hay un alto porcentaje de diferentes medicamentos de presión arterial, por ejemplo el metoprolol. Se agota hoy, mañana aparece, en 15 días vuelve y se desagota, se agota, perdón. Pero ese es un medicamento que utiliza mucha gente. La levotiroxina. La semana pasada estaba agotada, incluso para la venta, la de 50 miligramos, y usted no encuentra, y no hay las EPS no la tienen, pero tampoco hay para la venta. Entonces, es un problema muy grave, nosotros no conocemos el fondo. Sanitas, la asociación, le pidió a la superintendencia que interviniera, y la respuesta, porque ellos son los que vigilan, que ellos no tenían nada que ver con eso. De todo lo que habla usted con sus afiliados, ¿cuál es la mejor recomendación para el gobierno? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? ¿Y cómo lograr que haya continuo inventario de medicamentos para que nunca haya falta de inventario o de desabastecimiento, como dicen? Pues es la primera vez que pasa. Yo me imagino que es una negociación con las multinacionales. No sé cómo es esa negociación, pero creo que el Estado tiene que, o sea, el ministerio, no sé si el presidente coja eso en sus manos, porque es un problema muy grave, muy grave. Negóciela, siente, no sé cómo son ese tipo de negociaciones en el país. O sea, uno sabe que llega, pero no sabe cómo llega. ¿Y quién negocia? Porque ahí está el problema. Pero sí hay un problema que no se lo pueden dejar a las EPS, sino que el Estado tiene que entrar a resolver o ayudar a resolver. Hablemos ahora de otra parte de la reforma y es la modificación posible a las EPS y a sus funciones. ¿Cuál es la mejor recomendación, Gloria, para que los legisladores de pronto no vayan a tomar decisiones demasiado críticas y difíciles de implementar? A ver, alguien nos decía que al Senado entra algo rojo y sale algo verde. Hay 3 proyectos ya, o sea, está el de Centro Democrático, está el del gobierno, el de Cambio Radical, que fue en la comisión primera, y está la propuesta de los 3 partidos de gobierno, Liberal, Conservador y la U, que si no las aceptan presentan otro. Entonces digamos que hay como 3 proyectos. Nosotros, ¿qué le recomendaríamos al presidente con mucho respeto? Es que lo retire, una al país y saque algo de consenso, porque la reforma tiene demasiados vacíos que han creado una inestabilidad y una angustia que nadie sabe qué va a pasar. Entonces, ante ese inconveniente que ya están pidiendo extras para julio, que eso es muy grave, lo mejor sería eso, que convoque, porque es que la ministra estaba en la obligación de convocar a las asociaciones por ley. No existimos para ella. Nosotros llamamos al Ministerio de las Puertas Cerradas. ¿Usted no se ha reunido con los ministerios? No, nada. ¿Ni una vez? No, ni una vez. ¿Y Que ella tiene muchas reuniones y no se puede reunir. en el Congreso Ninguna asociación, ¿no? Sí, ¿y en el Congreso ha encontrado la misma respuesta? No. En el Congreso hemos encontrado las puertas abiertas. Ya las asociaciones en su conjunto se reunieron con Norma Hurtado. Nos hemos reunido 2 veces. Que día hizo una audiencia, estuvimos allá con Pacientes Colombia, las asociaciones de usuarios, y nos reunimos con el presidente de la Comisión Séptima. Fue muy abierto, le contamos las preocupaciones, dijo que entendía las preocupaciones y que nos va a convocar oficialmente a una audiencia para escucharnos, y que el Congreso va a construir, pero la construcción es como bastante complicada. Sabiendo cómo es de detallado y de técnico el tema, ¿usted cree que en promedio los congresistas lo pueden llegar a entender o solamente algunos pocos logran entender la magnitud de los cambios que pretenden? Yo creería que si una persona tiene interés, se empapa en el asunto y lo puede hacer. El problema es que con la reforma lo que nosotros vemos es un desconocimiento en general del día a día. O sea, ¿qué hacen las EPS? Manejan la plata, sí, pero nos dan servicios. Hay unas rutas, buenas o malas, yo no estoy defendiendo las EPS. Yo sé que hoy voy a mi centro médico, me remiten y sé a dónde voy. Que las citas, que ese es el problema de los especialistas, que lo podemos mirar después,
sea 6 meses, ese es otro problema. Pero yo tengo una ruta, por ejemplo, en las enfermedades huérfanas, ya saben quién es el médico, quién es el especialista, a qué institución van, que es uno de los vacíos, de los grandes vacíos de la reforma, porque ahí dice, se afilia a un centro médico cerca de su casa, y si cerca de su casa no hay centro médico, o si cerca de su casa hay 3 centros médicos, hay uno excelente, uno regular y malo, ¿dónde le toca a uno? Pero yo vivo cerca al centro médico. Entonces son muchos vacíos, se ha creado mucho en esta área. Por eso nosotros decimos, ¿por qué no lo construimos entre todos? Se reúnen con nosotros no tenemos voto en el Congreso, pero sí tenemos opinión y nosotros conocemos a las EPS por dentro. Sabemos las fallas y las virtudes, pero también sabemos que muchas fallas no son responsabilidad de las EPS. Hablemos ahora sí de cobertura, Gloria. Hoy, ¿cómo funciona la situación y cuál sería el mejor escenario, el ideal, para llegar a una máxima cobertura en salud? Se acusan las EPS en general, no estoy defendiendo ninguna, de que no han llegado a esas zonas. En el país hay un problema, es que sale una ley, después sale una reglamentación. Entonces las EPS se tienen que habilitar en cada municipio. Entonces si la EPS Sanita no está habilitada, le voy a poner un ejemplo en Mariquita. Pues si en Mariquita no hay salud, no es culpa porque ellos no están habilitados para prestar. ¿Y por qué no está ahí? Porque no tiene o porque no le interesa abrirle la habilitación, digámoslo así, o no tiene suficientes afiliados. Y son miles de municipios que no tienen ninguna, la gente no se puede afiliar a ninguna EPS. Por eso la nueva EPS es tan grande. No me puedo afiliar, me afilio con la del Estado. Entonces digámosles que ahí se acaba la opción. Pero esos son municipios medianos que tienen alguna red. En el país hay una serie de municipios que no tienen nada, ni siquiera una enfermera auxiliar. Tratar de resolver eso no es fácil, pero hablemos entonces de donde no hay un médico. No sé, en el proyecto dice que se podrá mandar médicos rurales para que hagan el año rural y ponerle a los especialistas que hagan el año rural, pero no es obligatorio, utilizan la palabra podrá. Y podrá quiere decir quizás, quién sabe, no lo hacen nunca. Eso es una mamadera de gallo. Por eso nosotros hablamos de los vacíos de la reforma. Hay un hoy y un después. ¿Cuál es el después? Que el Estado como nación miremos a ver qué hacemos con la educación, qué especialistas necesitamos y les den estímulos y después vayan y cumplan un tiempo, se les pague la matrícula, el sostenimiento y vayan y cumplan un tiempo en lo rural, incluidos los médicos generales. Momento de una pausa con Gloria Quiseno, ya regresamos aquí en Libre como tú. Regresamos, estamos en el 1, Libre como tú, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, todos los días tenemos mensajes de personas que quieren contar su historia aquí y vamos a continuar escuchando a Gloria Quiseno, aquí en Libre como tú. Pacientes Colombia es un movimiento conformado por 195 organizaciones de pacientes de todo el país. Hace algunas semanas convocaron a los usuarios del sistema de salud a una jornada más de manifestaciones en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Esto en contra de la reforma al sistema propuesta por el gobierno. La fecha estipulada fue el jueves 9 de marzo, argumentando que la reforma del gobierno destruye el sistema de salud que tenemos y pone en peligro a las poblaciones más vulnerables. No mejora la oportunidad y calidad en atención y la corrupción se apodera del sistema. Y se podrían politizar los recursos de la salud. Pedimos la acumulación de los proyectos de reforma en el Congreso. En el comunicado dirigido a la opinión pública y bajo la consigna Reforma sí pero no así, Pacientes Colombia manifestó en total 15 preocupaciones referentes a la reforma a la salud. A pesar de todos los problemas que tiene el sistema, hoy los colombianos tienen derecho a atención integral y conocen cada uno de los actores del sistema. La reforma del gobierno no soluciona el principal problema que hoy tenemos los usuarios y pacientes, dijeron en la misiva. Las asociaciones de pacientes y usuarios del sistema de salud han venido denunciando que el Ministerio de Salud los ha excluido de la elaboración de la reforma a la salud. Por medio de una misiva, las asociaciones dicen que se debe volver a una reforma que gire alrededor del cumplimiento de la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015. En la carta, las asociaciones sostuvieron que desconocen el texto de la reforma que será presentada en el Congreso de la República. Las asociaciones de pacientes indicaron que tienen dudas en temas como el déficit de talento humano en salud existente en el país para lograr el fortalecimiento de la atención primaria.
Sin embargo, la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha venido en diferentes audiencias diciendo que sí se ha reunido con el sector. Que tendrán que ser dignificados, que tendrán que tener su régimen laboral de protección y de pago para que puedan trabajar de manera digna. Vamos a cuidar la vida del millón de trabajadores que cuidan la vida en Colombia y haremos un homenaje a los héroes que perdieron la vida en la pandemia, cuidando la vida de otros. Y el mejor homenaje es la formalización de esos trabajadores. Gloria, si la citaran mañana por alguna razón a la Cámara de Representantes y usted estuviera en el orden del día lista para dar sus opiniones, ¿cuáles serían esas frases o esas ideas que usted llevaría a la Cámara para esta discusión que se viene de la reforma a la salud? Que estamos ante una realidad. Es posible que el 100% de los colombianos que votaron por el cambio quieran eliminar las EPS. Pero la realidad de Colombia hoy es que no hay cómo liquidarlas. Y por eso decimos, oigan, párenlo, pueden producir una catástrofe. No sea 20 años. Si en un proyecto a 20 años, con una regulación, el proyecto no tiene transición en el que uno diga, bueno, yo no sé, en 20 años, en 10 años se van y yo quedo registrada en alguna parte, entonces, y que los registros sean automáticos, que yo no me tenga que volver a registrar. ¿Yo qué le diría? Hay un hoy y hay un después. Legislen para hoy, pero legislen para el después, porque en la reforma de salud no se van si no se une el Ministerio de Educación, si no se une el Ministerio de Hacienda, no vamos a resolver el problema del acceso, porque digamos que en Bogotá usted tiene todo. Yo le voy a poner un ejemplo, y lo voy a poner en todas partes, yo hablo mucho de Quibdó. Vamos a suponer que esa reforma se aprueba tal como está, y que el Estado recupere. Pues en el Quibdó no pasa nada. Nombran un montón de burocracia y en Quibdó los servicios quedan exactamente igual, con un hospital intervenido, el superintendente que nos alegra que lo haya dicho que va a salvar el hospital, porque la superintendencia ha tenido una política de entrar, liquidar y cerrar, no salva nada ni los hospitales. ¿Y quién presta el servicio cuando el hospital se liquida? Pues allá no han podido liquidar en el Chocó porque se quedan sin nada. Hace un mes estuvo cerrada la única clínica que estaba porque la intervino en la secretaría y cerró urgencias. Y todo Quibdó y todo Chocó va al hospital, que lo conocimos en la pandemia. Entonces, esa reforma como está, en Quibdó no pasa nada. Pues crean un montón de burocracia. Pero la situación de la población sigue igual. Por eso hay un antes, nosotros decimos, y un después. ¿Cuál es el después? Fortalecimiento de la República. Que los hospitales vuelvan a ser hospitales. Que no le preguntan a uno quién va a pagar para que lo atiendan. Eso es fundamental, porque hoy los hospitales son iguales a las IPS privadas. ¿A qué EPS está? No tengo contrato, no lo atiendo, a no ser que sea vital inmediata que tienen que atenderlo. Entonces digamos que en San Andrés, ¿qué pasa con la reforma? Pueden crear el Consejo Nacional de Territorial, el fondo, no pasa absolutamente nada. Y el hospital de San Andrés es famoso porque las enfermeras son cuando llueve corriendo a los pacientes para que no tapan ni una gotera. Entonces, hay un antes, hay un hoy y un después, que no lo contempla esa. Y esa es una realidad de Colombia. O sea, ese no es un problema que se lo invente la izquierda o la derecha. Que miren la realidad y miren cómo actúan. Eso es lo más importante que me parece a mí de cualquier proyecto. Gloria, gracias por estar con nosotros en el Canal 1 en este nuevo programa Libre como tú. Gracias a ustedes, muy amables. Oiga, esto fue sin dolor. Así es, efectivamente, Gloria, sin dolor, muchas gracias. Vamos a la última pausa, ya regresamos, aquí en Libre como tú. Regresamos y antes de irnos, los quiero dejar con otra de las periodistas que nos va a apoyar en este nuevo proyecto, en Libre como tú, Carolina Vargas. Va a tener una sección de movimiento, en movimiento como tú, carros, motos, automóviles, buses, patinetas, bicicletas, bueno, todas las formas de moverse van a estar en esta sección con Carolina. Bienvenida a Libre como tú, Carolina, adelante. Hola Jorge, muy buenas noches a usted y a toda la audiencia que se conecta hoy en Libre como tú. En mi sección, en Movimiento como tú, estaré actualizándolos con nuevas noticias del sector automotor y movilidad en Colombia y el mundo. No se lo pueden perder.
Carolina, gracias. La próxima semana más temas con todo lo que tiene que ver con movimiento. Carolina Vargas, nuestra periodista, estará encargada de esos temas. Yo los dejo con una simple reflexión. Espero que se hayan enterado un poco más de cómo funciona el tema de la salud. Ustedes, los usuarios, que pueden estar viéndose afectados si eventualmente hay una reforma muy drástica que seguramente la van a aprobar en los próximos días en el Congreso. Tuvimos hoy a Paula Acosta, directora de ASEMI, y a Gloria Quiseno, que representa una asociación de usuarios de Sanitas. Un abrazo para todos, feliz noche, y nos conectamos la próxima semana aquí, en el 1, como tú.